Señor. Estamos completos. Le damos la gloria al Señor. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Gracias Dios y gracias Señor por este tiempo. Es realmente un privilegio maravilloso tener de parte de Dios la oportunidad de compartir, Señor, acerca de tu verdad eterna, acerca de esta vida maravillosa a la cual tú nos has traído, de esta vida maravillosa que día a día se va formando en nosotros en la medida en que tu Hijo nos es revelado, Señor, en nuestro corazón. Gracias Dios, porque solo tu Santo Espíritu lo puede hacer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey, porque no tenemos, bendito Dios, en nosotros mismos la capacidad de poder hacer nada en lo espiritual si tú no estás ahí, si tu Santo Espíritu no está orando en nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que haya, Señor, corazones en el día de hoy dispuestos, que hayan corazones en los cuales tu palabra pueda seguir encontrando cabida para seguir siendo edificado tu Hijo Jesucristo en cada corazón, bendito Dios, para que siga siendo edificada su imagen, su semejanza, Señor, su carácter, su naturaleza, esa vida que es Él en nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi poderoso Dios, porque tu presencia en nuestras vidas ha hecho la diferencia enorme, Señor. Tú nos llamaste de las tinieblas y nos has traído en la luz. Tu palabra dice que el que está contigo ya no está en tinieblas, sino que ahora está en la luz. Así es que quiero darle un saludo de bienvenida a todos los hermanos que ya están por ahí conectados. Está conectada Carito Acuña. Saludo para Carito allá en Cincelejo, para ella, para su familia, su esposo y su niña. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dice Carito, buenos días. Está conectada también la hermana Astrid Ciado Ávila, de aquí de Barranquilla. Dice que está viendo el video. Saludos para mi hermana Astrid Ciado Ávila. Para usted, para su ministerio, hermana, para su familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. También está conectado el pastor de este ministerio, Julio Acuña. Julio Acuña Povea. Saludos para el pastor y demás hermanos en Cristo, dice el hermano Julio. Está conectada también desde Estados Unidos Marcela Pinzón. Dice, buenos días, pastor. Lexis, saludos de la familia Pinzón Castillo. Marcela escribe, saludos a Marce para todos ustedes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Manuel Celia Vergara también se reporta. Y Manuel Celia Vergara se reporta desde Puerto Colombia. Manuel pertenece a este ministerio. Dice, buenos días, pastor Lexis y hermanos. Bueno, en la medida que vaya llegando y al que le nazca por ahí dejar su saludo, pues estaremos retornándoselo y por lo menos interactuando por medio de ese saludo. Amén. Bien, iglesia amada y bendecida, hemos venido hablando de este plan de Dios en Cristo. El plan de Dios en Cristo. Creo que acaba de llegar también el hermano Clar Díaz Pineda en Santa Marta. Saludos, Clar, para todos los tuyos. Clar es el pastor de este ministerio, el psicólogo de este ministerio. Saludos para Clar, que dice hola a todos. Así que hemos venido hablando acerca del plan de Dios en Cristo y de todas las cosas nuevas en Cristo, todas las cosas. Hemos venido explicando acerca de todo esto en esta serie
que hemos venido compartiendo desde el mes de noviembre. Y creo que vamos a hacerlo durante parte de diciembre, seguir en esta maravillosa serie que nos ha regalado el Señor acerca de su maravilloso plan en Cristo Jesús. Veíamos el domingo pasado acerca de algunos aspectos que quiero recordar, y especialmente recuerden que Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto en Abraham y Dios hizo un pacto con Israel, ¿verdad? Dios le comienza a levantar a Israel desde Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto que nos alcanza a nosotros, pero también hizo un pacto con el Israel que sale de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Un pacto totalmente diferente, pero que, el pacto que el Señor hizo con Abraham básicamente es el pacto que estamos viviendo ahora. Más adelante hablaré un poquito de eso. Es básicamente el pacto que estamos hablando ahora, pero debido a las circunstancias que también hemos explicado, Dios tuvo que hacer algo diferente con el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel fue un modelo que Dios levantó, un modelo para mostrarnos de qué manera Dios se puede relacionar con nosotros. Y Dios usó a Israel, pero Israel en su amplia, permítame decirlo así, Israel en su amplitud de representación del género humano, Israel nos representó de una manera supremamente extraordinaria en esa relación con Dios. Y no extraordinaria hacia lo bueno, sino extraordinaria hacia lo que hacemos los seres humanos. Siempre basados en la ocurrencia o basados en nuestra propia voluntad, ignorando las cosas de Dios. Israel fue perfecto en eso. Así que de esa manera nos representó Israel. Y ese comportamiento todavía se sigue presentando en el día de hoy. Entonces dijimos que Israel hizo ese pacto, pero también la palabra que se usa para pacto es la palabra acuerdo. Por ejemplo, dijimos que la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y entonces de ahí se han sacado una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que dicen. Comienzan a hablar del poder del acuerdo, que si una persona y yo nos ponemos de acuerdo en lo natural, eso tiene un poder tremendo porque el versículo lo dice. Ahora, el versículo habla de estar de acuerdo en una cosa. ¿En cuál cosa? En el pacto. A eso es que hace referencia el versículo de Amós 3:3, en donde dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No, es que existe un poder tremendo en el acuerdo. La Biblia lo dice. Y si nosotros estamos de acuerdo en esto, si nosotros estamos de acuerdo en aquello, ese acuerdo tiene un poder bárbaro. Dice: no es de eso. No es de eso que está hablando. No es de eso que está hablando la Biblia. La Biblia habla de otro acuerdo, y el acuerdo es el pacto. Si no andamos en el mismo pacto, y es la palabra acuerdo, tiene que ver es con pacto, porque fíjense que Israel tenía que ser una representación del acuerdo del pacto, y en su tiempo entonces Dios le iba a traer la plenitud de ese pacto. ¿En quién se le iba a traer esa plenitud? En su Hijo. Pero ellos no la querían. Entonces, como ellos no querían eso, el apóstol Pablo dice que Dios tuvo que añadir, en Gálatas 3 dice eso, ¿verdad? Dios tuvo que añadir algo que se llama la ley. Eso lo estuvimos hablando ampliamente el domingo pasado.
Y básicamente nos hemos basado en lo que dice Efesios 1:9 y 10, que dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio, Dios dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y dice, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué era lo que Dios se había propuesto? Darnos a conocer un misterio. ¿Cuál era ese misterio? No, ese misterio estaba en su voluntad. Y el dar a conocer ese misterio a Dios le producía placer, ¿verdad? Y eso se lo había propuesto Dios en sí mismo, decir que eso era un propósito. Eso tenía que ver con un plan. ¿Con cuál plan? Dice que Dios quería reunir todas las cosas en Cristo. Habíamos leído allí en Colosenses que todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Es decir, que todas las cosas estaban reunidas en Cristo. Esto ya lo estuvimos compartiendo. Ahora, todas las cosas estaban reunidas en Cristo, pero en lo que sucedió en el paraíso, hizo que algunas cosas y un montón de ellas cayeran del lugar en el que se encontraban Adán y todo lo que representaba. Tanto así que Dios los tuvo que expulsar de su gloria, Dios los tuvo que expulsar de su presencia, y no solamente los expulsó, sino que colocó algo, por donde los expulsó, colocó algo que evidenciaba la imposibilidad del hombre de poder volver por sus propios medios a esa gloria y a esa presencia. No podía el hombre hacer eso. El hombre de ninguna manera podía volver, de ninguna manera puede volver por sus propios medios a Dios, a menos que Dios tome la iniciativa y Dios sea el que los haga. Por eso estos versículos que estas partes escriturales que hemos venido repitiendo insistentemente, dice que Dios nos llamó de las tinieblas, Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, porque es Dios el que hace las cosas. Y realmente nosotros lo que tenemos es una participación en cuanto a lo que ya Dios ha hecho, pues nosotros caminar en eso. Esa es la participación nuestra. Así que en todas estas cosas, Israel tenía una representación, y en todas estas cosas Dios está hablando de un cumplimiento. Y para hablar de ese cumplimiento, dice que Dios quería reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir, las que son celestiales y las que son terrenales. Afortunadamente dentro de las terrenales estamos nosotros. Dios nos quería reunir en Cristo. Repito, Dios nos quería reunir en Cristo. Pero Dios no nos llevó y nos reunió en Cristo porque Dios lo hizo. Y nos reunió como un montón. No. Uno. Porque el que cuenta es Él y nosotros unidos a Él. Juan 15 habla de la vid. Y Juan 15 nos dice que la vid es un tronco con una multitud de cosas. No. Una vid es el tronco con muchas ramas. Pero usted no ve ahí la pluralidad de cosas ahí en un árbol. No, usted ve solamente la unidad, un árbol. Eso somos nosotros en Cristo. Nosotros hemos sido reunidos en Cristo, todos hemos sido reunidos en Cristo. Los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, la sangre del Cordero, hemos sido reunidos en Cristo. Por eso se habla del uno. Por eso se habla del uno. Dice aquí, a propósito de ese uno, dice aquí en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno. Lo que quiere decir es que hoy día Dios no está mirando al género humano. La inquietud que muchos tienen, por ejemplo, de que, a ver, la mujer está en tal posición para Dios, que el hombre está en esta posición, que el género está en... No. Para Dios solamente existe algo,
para Dios solamente existe la nueva creación. Y de la nueva creación hace parte, dice aquí, griegos, judíos, esclavos, libres, varones y mujeres. Porque dice, todos son uno en Cristo. Entonces Dios ve a Cristo y en Cristo ve a todo esto, pero no separado, lo ve como uno. Y esa es la singularidad de esta maravillosa obra de Dios. Entonces, dentro de las cosas que hemos venido viendo, ese cumplimiento del tiempo, hemos venido hablando acerca del cumplimiento del tiempo, porque en el cumplimiento del tiempo era donde Dios iba a hacer todas las cosas. Recuerde, esto tiene que ver con usted porque usted estaba fuera de Cristo, y si uno está fuera de Cristo, entonces uno está fuera de Dios. La única manera, de la única forma que podemos estar en Dios es que estemos en Cristo. No existe alguien que tenga una relación con Dios si no es por medio de Cristo. Eso de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice el libro de los Hechos, eso significa que no existe absolutamente nada, sino que la única forma que Dios ha establecido para poder tener relación con nosotros, perdón, es por medio de su Hijo Jesucristo. No existe otra. Entonces, hablamos y seguimos hablando de esa dispensación o de esa administración del cumplimiento de los tiempos. Y para poder llegar al significado y al cumplimiento de esto, tenemos que pasar por algo que se llama la cruz. ¿Qué es la cruz? Bueno, básicamente la cruz, cuando uno habla de la cruz, está refiriéndose a todo lo que tiene que ver con muerte, sepultura y resurrección. Recuerde, la cruz en la Biblia tiene que ver con lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La cruz en la Biblia no son dos maderos cruzados. No es aquel objeto de madera en el cual fue colgado Cristo cuando la Biblia hace referencia a la cruz. Porque por ahí hay algunos, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea que son enemigos del significado de lo que es eso. Entonces, la cruz es un elemento bien importante porque la cruz está en lo que se llama, es el cumplimiento del tiempo. La cruz es el cumplimiento del tiempo. Porque dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, había un tiempo establecido y el único que conocía cuándo se iba a cumplir ese tiempo era Dios. Era Dios solamente. No existió nadie más, absolutamente nadie más existió que pudiera conocer el cumplimiento del tiempo, solamente Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el kairos de Dios, Dios envió a su Hijo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Fíjense, tres cosas. La eternidad estaba esperando el cumplimiento del tiempo. El pacto de Dios con Abraham estaba esperando el cumplimiento del tiempo. Los tipos y sombras en Israel estaban esperando el cumplimiento del tiempo. Ahora, en Israel, las fiestas de Israel hablaban de un tiempo que había de venir. El día de reposo hablaba de un tiempo que había de venir. Y el tabernáculo en general hablaba de un tiempo que había de venir. El tabernáculo. Así que toda esta creación vieja, o esta vieja creación, que estaba bajo la ley, gimiendo como una mujer con dolores de parto, esperando a que el tiempo llegara, a que el tiempo se cumpliera. Esperaban una liberación que vendría en el cumplimiento del tiempo. Desafortunadamente, no entendieron. Israel estaba esperando una liberación que vendría con el cumplimiento del tiempo. Pero esa liberación
ellos no habían entendido que no solamente era para ellos, sino para el género humano sobre este planeta Tierra. La liberación a la cual hacía referencia el Señor en todos sus mensajes, en todo su hablar hacia el pueblo, y ellos estuvieron a la expectativa siempre de que había un tiempo que se iba a cumplir. Fíjense que Herodes mandó a asesinar a todos los niños porque se entendía que ya el tiempo estaba por cumplirse. Comenzó esto. Habla de aquellas 3 personas que llegaron cuando hasta por allá en los confines de la tierra en donde vivían esta gente vinieron porque había el rumor de que estaban ya prácticamente en el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Pero Israel no supo discernir de que el cumplimiento del tiempo tenía que ver con algo mucho más profundo, con algo mucho más, de un alcance mucho más universal que lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que el cumplimiento del tiempo les iba a dar liberación acerca del sometimiento que tenían ante los romanos. Y no era Israel teniendo liberación frente al sometimiento que tenían ante los romanos, sino era la liberación que el género humano tenía ante el sometimiento de Satanás. Eso es mucho más complicado, para el cual el hombre no puede hacer absolutamente nada para librarse de eso. Así que fíjense, existían todas estas cosas, toda esta gente estaba esperando, la eternidad lo estaba esperando, el pacto que Dios hizo con Abraham estaba esperando, los tipos y sombras por medio de las cuales en Israel se movían y podían entender las cosas. Todo esto estaba esperando el cumplimiento de un tiempo. Las fiestas que ellos tenían, el día de reposo que Dios le dijo que tenían que obedecer, el tabernáculo que Dios mandó a construir por mano de Moisés. Todas esas cosas hablaban y esperaban el cumplimiento de un tiempo. Pero ese tiempo vino. ¿Y vino cuándo? Ese tiempo vino con la cruz. Ese tiempo vino con la cruz. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Al 5. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que los que estaban bajo la ley no eran hijos. Ellos iban a recibir ellos iban a ser redimidos para poder recibir la adopción de hijos. Podríamos decir que nosotros nacemos en esa ley. Podríamos decir, nosotros nacemos en esa ley. Así que esa era la promesa hecha a Abraham y esa promesa es cumplida en Cristo. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que iba a venir un tiempo, ¿verdad?, en el cual Dios iba a enviar a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y ese hijo iba a venir a redimir a todos los que estuvieran bajo esa ley para que recibiesen la adopción de hijos. Dice, por eso Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Muchos dirán, pastor, pero ¿por qué siempre estamos leyendo Gálatas 3? Porque en Gálatas 3 es donde está explicado esto. Y vamos a estar leyendo eso hasta que esto tenga algún sentido en usted. Porque no se trata de que usted oiga cosas nuevas, sino de que esto tenga un entendimiento en usted. Haya un entendimiento de esto, de qué es lo que Dios nos quiere decir. Desafortunadamente, los seres humanos, el hombre natural es así. El hombre natural cree que oyó algo una vez y ya es suficiente. Pero aquí no se trata de oír algo, sino de que ese algo que nosotros oímos
se convierta en la vida que eso contiene. Se convierta en la vida. Es como que si usted buscara, no importa que fuera el mejor o el peor de los manjares y lo pusiera en un plato, pero usted nunca se lo come. Ah, ya sea que huele, ya conozco la textura, ya lo conozco totalmente. Y usted se va. Y se fuera siempre, no comiera nunca, usted se moría. Bueno, hay gente que hace así, pero como acá es en lo espiritual, la muerte es espiritual. La gente acá ve las cosas y cree que ya las sabe, que ya las conoce y sigue de largo. Entonces, la promesa le fue hecha a Abraham y a su simiente. Ahora, la simiente de Abraham es Cristo. La simiente de Abraham, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:16, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y al final dice, y si vosotros sois de Cristo, en Gálatas 3:29, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces nosotros somos los herederos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Mire hasta dónde hemos llegado en Cristo. Fíjense ustedes. Hasta dónde hemos llegado, remontamos a miles de años atrás, un día Dios hablando por allá con un hombre llamado Abraham. Para que todo eso viniese a ser para usted y para mí. Para que todo eso, dice, los herederos según la promesa son todos aquellos que están en Cristo, que le pertenecen a Cristo, que son de Cristo. Usted es de Cristo, usted le pertenece a Cristo, usted está en Cristo. Bueno, entonces esto es con usted. Usted es heredera de Dios. Usted es heredero de Dios. Usted tiene una herencia. Y tiene una herencia para la eternidad. No es una herencia que se le da aquí a usted en la tierra y que con lo mal administrador que es usted y soy yo, eso lo podríamos desbaratar en un 2x3. Esta es una herencia que es para la eternidad. Herencia eterna. Bendito el nombre del Señor. Y si vosotros sois de Cristo, y si usted es de Cristo, dice, ciertamente usted es linaje de Abraham. Usted es descendencia de Abraham. Usted tiene que ver con todo ese linaje que es Abraham, dice. Y usted es heredero según la promesa que Dios le hizo a Abraham. Hay muchos que ni siquiera conocen y van a oír este video ahora o después que no saben cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, vaya, búsquela por allá desde Génesis 12, le hace eso. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Usted es heredero de esa promesa. Fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado nosotros en Cristo. Hemos llegado a todo lo que Dios le prometió a Abraham y hemos llegado a todo lo que era Israel en representación. Repito, en Cristo nosotros hemos llegado a todo lo que Dios le prometió a Abraham. En Cristo hemos llegado a eso. Y también hemos llegado a todo lo que Israel era en representación. La pregunta es, ahora que digo esto, la pregunta que el texto nos dice o la pregunta que quedaría en el ambiente, ¿qué era Israel en representación? ¿Qué era Israel en representación? Miremos un poquito de la historia. Un día, Dios llama a Abraham y Abraham estaba todo preocupado. Abraham estaba todo deprimido porque él no tenía heredero y ya tenía ya Abraham tenía 99 años y su mujer era estéril, ella tenía 89 y realmente todo aquello que él tenía en lo natural no se lo iba a poder dejar a su descendencia. Entonces Dios viene y hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham en Génesis 15:9, le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años.
una tórtola y también un palomino. Dice el versículo 10, y tomó él todo esto, o sea, Abraham, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra. Dice, mas no partió las aves. Es decir, 3 animales partidos a la mitad y puestos uno frente a otro, y por el medio de él había un camino. Según ese ritual, porque era un ritual que estaba haciendo Abraham ahí, según ese ritual, los que hacían el pacto debían pasar por en medio de ese camino en donde estaban esos animales partidos. Y ese ritual se usaba como una forma de demostrar la sinceridad de cada una de las partes cuando se hacía un pacto. Y se daba a entender que los que pasaban entre las piezas de los animales, ellos estaban dispuestos a ser destruidos, tal y como los animales lo habían sido, si rompían su parte del acuerdo. Eso fue lo que hizo Abraham y eso era lo que simbolizaba aquello. Ahora, llegamos a una parte concreta. Israel falló en el pacto. Israel perdió en el pacto. Perdió el pacto. Israel no quiso caminar en la fe del Hijo de Dios, que era la fe de Abraham. No quiso caminar en esa fe. No quiso caminar de la mano de Dios. Por lo cual Dios tuvo que darles una ley. Entonces, fíjense, ellos se hicieron merecedores de ser destruidos por Dios. Pero Dios, en lugar de destruirlo y perder el testimonio, Dios les sujetó a la ley. O sea, Dios les dio una ley. En vez de, Dios le dijo un día el Señor a Moisés, Moisés, déjame y yo raeré de la tierra a esta gente. Pero fue en oración que Moisés le pidió a Dios de todo corazón que no lo hiciera. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa ley que Dios le dio a... ellos merecían ser destruidos. Hicieron un pacto con Dios. El pacto fue totalmente desobedecido. Ellos hicieron oídos sordos a la voz de Dios. E hicieron lo que les venía en gana. Ellos no obedecieron el pacto de Israel. Entonces Israel era digno de haber sido destruido. Era merecedor. Y Dios entonces lo sujetó a la ley. Gálatas 3:19 habla de eso. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Oiga lo que dice la escritura. La ley fue añadida a causa de las transgresiones de Israel. Hasta, dice Dios, esta ley ustedes van a tener que seguirla hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ustedes tendrán que caminar en esta ley hasta que la simiente venga. Por eso estamos hablando que cuando se cumpliera el tiempo y todo el mundo estaba a la expectativa de cuándo se iba a cumplir ese tiempo de Dios. Y ese tiempo tiene que ver con lo que está sucediendo en el corazón suyo. Porque no estoy hablando de historia, estoy hablando de lo que está sucediendo hoy en el corazón suyo y en el corazón mío. A ver si ya ese tiempo que en Dios está cumplido, en usted se cumplió. De eso estamos hablando. No estoy contándoles historia. No, estoy contando de algo que tiene que hacerse real en usted. Así como se hizo real en Dios, porque era una realidad, esto tiene que hacerse real en usted. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Dice, y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Así que en Gálatas 3:3 dice que ellos estaban confinados. ¿Ellos estaban qué? Ellos estaban confinados. Gálatas 3:3. Estaban confinados bajo la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la fe. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois
3:23. 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estaban confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces dice que ellos estaban confinados bajo la ley hasta que viniera la fe. El pueblo de Israel estaba confinado bajo la ley hasta que viniera la fe. Y eso habla del corazón de la persona. Habla de aquellas personas en las cuales esto no se ha hecho real, todavía a ellos no les ha llegado la fe. Repito, yo no estoy hablando de una historia para que usted sepa historia. Estoy hablando de algo que debe estar sucediendo en el corazón suyo hoy y en el corazón mío. Ellos fueron confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Que había de ser revelada. Dice en Gálatas 3:23. Entonces, ¿dónde está la venida de esa fe? ¿De cuál fe y esa fe cuándo iba a venir? Pues esa fe está en Cristo. Israel estaba confinado bajo la ley hasta que viniera la fe, hasta que viniera Cristo. Así que una persona está confinada bajo lo que es la ley hasta que Cristo sea revelado en su corazón. Si Cristo no está siendo revelado en tu corazón, usted todavía no está participando de esa fe de Dios. No importa lo que usted diga. No importa lo que usted cree que siente. No importa lo que usted cree entender o a usted se le ocurre pensar. Si usted no lo está viendo, si usted no está recibiendo esa revelación del Espíritu, entonces usted todavía está a la espera de esa venida de la fe. Así que es lo mismo en nuestros corazones ahora. Estábamos bajo la ley hasta que viniera la fe, hasta que Cristo fuera revelado en nosotros. Ahora, recuerde lo siguiente. El hecho de que usted conozca el nombre de Cristo, usted desde que nació está oyendo hablar de Jesús, usted desde que nació está oyendo hablar de Jesucristo, usted desde que nació está oyendo hablar de la cruz y de una cantidad de cosas. Pero la pregunta importante es, porque ese ha sido el engaño que nosotros tenemos en esta cultura religiosa en la que vivimos, en donde creemos que por haber oído ciertas palabras ya conocemos eso. Y no es así. Porque usted desde el primer día que tuvo uso de razón, desde el primer día en que usted conoce, usted está oyendo hablar de esto. Pero a ver, ¿qué entendimiento tiene esto en su corazón? El corazón del ser humano está bajo la ley hasta que venga la fe. Hasta que venga la fe. O sea, Cristo no está obrando en el corazón de esa persona hasta que Cristo no llegue a ese corazón. Y cuando llega a Cristo a ese corazón, en el momento en que ese corazón le es rendido a Cristo y Cristo es revelado en ese corazón. Es de la única manera. Entonces, estamos hablando de esa fe, de la fe de Abraham. Dice, la fe de Abraham tiene un cumplimiento. La fe de Abraham se cumplió en Jesucristo. Es la fe del Hijo de Dios. Es la fe del Hijo de Dios. Así que hasta que no obre en tu corazón y hasta que no obre en tu comprensión la fe del Hijo de Dios, usted sigue estando confinado todavía. Usted sigue siendo esclavo todavía. Escuche lo que estamos diciendo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque solamente cuando la verdad es revelada en el corazón es la que nos hace libres de esa esclavitud en la cual estábamos. Por eso dice el Señor que nos libró de la potestad de las tinieblas, porque estábamos bajo esa autoridad, porque estábamos bajo ese gobierno. Pero esto tiene que ser revelado en tu corazón, porque si esta fe no es revelada en tu corazón, si no entiendes lo que es esta fe, la fe del Hijo de Dios, o sea, en usted siguen siendo las cosas iguales. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, dice el apóstol, entre tanto que el heredero es niño,
O sea, el niño es alguien que desconoce. El niño es alguien que todavía no entiende. El niño es alguien que todavía se comporta de acuerdo a sus ocurrencias. Entre tanto que el heredero es niño, o sea que es una persona que todavía en su entendimiento espiritual, y estamos hablando que si somos descendencia de Cristo, entonces somos herederos de la promesa de Abraham. Y ahora dice, entre tanto que el heredero de esa promesa de Abraham, de toda esa bendición que Dios le prometió a Abraham, que lo hace a usted heredero, Cristo lo hace heredero de él. Si usted todavía no tiene ningún conocimiento, ningún entendimiento de esto, como que si no le interesara, dice, en nada, dice, una mentalidad de esa en nada difiere de la mente del esclavo, aunque sea dueño de todo, aunque sea señor de todo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que esto es lo que realmente, esto es lo que realmente interesa. Esto es lo que realmente necesitamos conocer. Porque entonces, si no ha sido revelado eso en su corazón, no es que a mí no me interesan esas cosas. A mí no me interesa eso de andar leyendo la Biblia, a mí no me interesa. Desafortunadamente la gente cree que las cosas espirituales van a ocurrir desde el día que se muera para allá. No, del día que se muera para allá no va a ocurrir nada. Porque las cosas ocurrieron acá. Y allá es sencillamente, es como que hay una Y. Y nosotros estamos aquí en la punta de la Y. La muerte está ahí en la punta de la Y. Unos se van por este y el otro se van por el otro. Pero no ocurre más nada. Camino al cielo o camino a lo contrario del cielo. No hay una diferencia. Entonces, la gente no entiende todavía qué es esto del infierno. La gente no entiende este tipo de cosas que siempre he dicho. Hay algunos tipos de explicaciones que se dan aquí en la Biblia, pero que son figuraciones, que son comparaciones, porque realmente no son cosas de tipo natural, porque estamos hablando de cosas espirituales. En la casa de mi padre muchas moradas hay, entonces las personas dicen que tienen un apartamento en el cielo. Un espíritu, ¿para qué necesitaría un apartamento? Porque es que en la Biblia dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces yo tengo una mansión celestial en el cielo. Su mansión celestial se llama Cristo. Esa es su mansión celestial. Y ahí hay cupo para todos en Cristo. Esa es su mansión celestial. Pero si no entendemos estas cosas tan sencillas, dice el Señor, entonces todavía hay cosas que no les voy a compartir porque ustedes no están en capacidad de sobrellevarlas. Así que estás bajo la ley todavía esperando y buscando, pero no recibiendo. Porque es niño. Y es verdad, Dios puso a Israel bajo la ley. Ya ha determinado por cuánto tiempo iban a estar ahí en esa ley. Pero Israel no sabía la duración. Ahora, los profetas parecían saber todas las cosas, los profetas en Israel, pero no sabían el tiempo. El apóstol Pedro lo dice, que los profetas, a pesar de que escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación, no les fue revelado. No fue que ellos no indagaran, no fue que no insistieran, diligentemente escudriñaron. Dios dijo nada, Dios no abrió. Así que ellos profetizaron lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Que Israel iba a ser glorificado, que Dios iba a tener su ciudad y que Dios iba a tener su templo. Eso fue lo que profetizaron los profetas de Israel. Que Israel iba a ser glorificado, que Israel iba a tener, que Dios iba a tener una ciudad y que Dios iba a tener un templo. Por eso en Isaías 62:12 dice, y le llamarán pueblo santo y a ellos redimidos de Jehová. Y lo que se decía también
lo que dice en la Escritura es que Dios iba a morar en Sión. Ellos profetizaron de eso, pero ellos no sabían cuándo iba a suceder eso. El único que sabía eso era Dios. Dios sabía exactamente cuánto tiempo Israel iba a estar bajo la ley. Y estaría bajo la ley hasta que el tiempo se cumpliera. Ahora el tiempo del cumplimiento el cumplimiento de ese tiempo vino con la cruz. Y por medio de la cruz, Dios quitó el pacto viejo, o el viejo pacto, por medio de la cruz. Porque ahí se estaba cumpliendo lo que Dios decía que se iba a cumplir. Ahora, recuerda que se llama viejo porque era temporal, era un pacto temporal, era un pacto material, era un pacto carnal. Entonces Dios quitó lo viejo y estableció lo nuevo. Dice el Señor, las Escrituras dicen que el Señor dijo esto en la carta a los Hebreos: quita lo primero para establecer esto último. Y el otro pacto se llama nuevo. A diferencia del primero, este no es temporal, este no es carnal, este no es material, este es espiritual y es eterno, el nuevo pacto. El viejo pacto era un pacto temporal. El nuevo pacto es un pacto eterno. El viejo pacto era de abajo, el viejo pacto era material y el viejo pacto era en la carne. El nuevo pacto es primeramente es eterno, es en el espíritu. A ver, que el otro era material y este es espiritual. Entonces el tiempo siempre es el misterio. Y el misterio era misterio hasta que sea revelado en Cristo. El tiempo siempre fue un misterio. Israel estuvo a la expectativa de que el tiempo estaba para cumplirse. Pregunto yo, ¿hay alguna expectativa en su corazón? ¿Esto se está cumpliendo o esto se ha cumplido en su corazón? Porque el tiempo ha venido. Lo que sucede es que yo creo que la iglesia en el día de hoy ha perdido el tiempo. No vivimos como estamos en Cristo ahora. Escuche lo tremendo de esto, lo complicado de esto, el no tener el entendimiento de lo que Dios nos quiere mostrar y de lo que Dios nos quiere enseñar. Por ejemplo, la iglesia de hoy, los cristianos de hoy, ¿cómo viven las cosas? Vivimos como si algún día fuéramos a estar en Cristo. Entonces, si algún día fuéramos a estar en Cristo, entonces, para usted el tiempo no se ha cumplido. Y muchos en la iglesia viven de esa manera. El día en cuando nos muramos, o sea, el tiempo no se va a cumplir nunca. Sin embargo, el tiempo se cumplió hace 2000 años. Y en el corazón de cada uno de los hijos de Dios se cumple cuando Cristo le es revelado, cuando Cristo dice, estoy aquí, estoy en ti. En ese momento el tiempo se cumple. Cuando podemos tener ese encuentro personal con el Señor ahí dentro de nuestro corazón, no allá afuera. No, que yo estaba allá, me fui a las montañas, y en las montañas me apareció el Señor, o me encerré en mi cuarto y en mi cuarto ahí en una esquina me apareció el Señor. No, es dentro, porque es espiritual e interno, no externo, es interno esa relación que ahora tenemos con el Señor. Así que vivimos con la expectativa de que algún día vamos a estar en Cristo. ¿Cuándo vamos a estar? Dice que cuando se cumple el tiempo. Pero si ya viene el cumplimiento del tiempo, vino con la cruz, vino con el Hijo. Todo lo que Dios prometió a Abraham, Dios lo cumplió en el Hijo. Todo lo que Israel representó, Dios lo cumplió en ese Hijo. Entonces, estamos viviendo como Israel. Por eso digo, la más exacta representación del género humano lo hizo Israel. Cosa impresionante.
Sigue siendo exactamente igual el género humano hoy. A pesar de que Dios se lo ha dejado aquí registrado, Dios lo habla, Dios lo muestra, Dios lo dice, la gente sigue exactamente igual como Israel. Israel estaba pensando en otras cosas. ¿Qué pensaba Israel? Que el cumplimiento del tiempo, y en el cumplimiento del tiempo los profetas habían dicho que Israel iba a ser glorificado. Ellos entonces pensaban era que Dios los iba a librar de el yugo de el yugo de, del sometimiento romano. Los profetas le habían dicho que Dios iba a tener una ciudad, que en la Biblia siempre se habló de Jerusalén, que eso es en lo natural, ¿no? En lo natural que representa algo espiritual, que es el Sión espiritual. Y también los profetas profetizaron de que Dios iba a tener su templo. Entonces, todo eso ellos se lo imaginaron en lo natural, todo eso ellos lo esperaron en lo... Estuvieron en la expectativa durante tanto tiempo, por favor, para algo tan equivocado, para algo tan... Eso es como los que se aferran a los milagros naturales y dejan de paso la operatividad que Dios o la operación que Dios está haciendo en su alma. Lázaro tenía 4 días de muerto y fue resucitado, pero Lázaro se volvió a morir. Hay un hombre que tenía 38 años de estar paralítico ahí en un estanque y fue levantado. La Biblia no dice cuándo se murió, pero tengo la completa certeza de que se murió en otro tiempo. Ya no se murió lo mismo, ahora se murió de otra cosa. Y así en eso vivía Israel y en eso vive la iglesia en el día de hoy. Y lo que tiene verdaderamente significado, profundidad, lo que tiene verdaderamente relevancia para Dios y que debía ser la misma relevancia para nosotros, no la tiene. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Porque el tiempo ya no tiene que ser un misterio. Ya Cristo fue revelado, Cristo fue mostrado. Lo que pasa es que hay muchos corazones que todavía tienen el velo puesto. Pero ese velo solamente puede ser quitado por Cristo cuando tú vuelvas tu corazón a Él. Entonces ese velo te ha sido quitado. Recuerde que usted y yo, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, debemos manifestar en la tierra la realidad de todo lo que Israel representó. ¿Qué fue lo que Israel representó? Bueno, tenemos algunas cosas, por ejemplo, Israel representó muchas cosas, pero ubiquémonos en una de las principales que nos habla a nosotros y permanentemente estamos oyendo hablar de ella, especialmente acá en el Nuevo Testamento de ella se habla en la carta a los Hebreos, que es el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés dice que fue una construcción que Dios le mandó a hacer, que era la figura del templo, ¿no? Y figura de otro templo más importante que iba a ser aquel en el cual Dios iba a habitar definitivamente. Y que Dios venía preparando a la humanidad para ello, que iba a ser su iglesia. Entonces, Dios mandó a que Moisés, le dio unas medidas a Moisés, le dio todas las estipulaciones de cómo debía hacerle este tabernáculo. Y Moisés, ¿cómo se llama? Moisés hizo un encerramiento y dentro de ese encerramiento, en el lugar en el que debía corresponder, levantó una enramada. Esa enramada estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, cuando uno entraba a ese encerramiento, a ese patio grande, a mano derecha se encontraba con algo que se llama el altar de bronce. El altar de bronce. Luego venía algo que se llama el lavacro. Era una fuente grande de bronce que contenía agua, en donde la persona tenía que lavarse. Y entonces sí venía la puerta para entrar al lugar santo. En el lugar santo, ¿qué había? En el lugar santo había, de entrada, estaba
la mesa de los panes de la proposición, con dos pilitas de panes de 6 y 6. Estaba la lámpara del aceite, que permanentemente debía estar encendida, y estaba también el altar de oro, o sea, el altar del incienso. Ese altar del incienso estaba a la puerta del lugar santísimo. No podía pasar nadie del lugar santo al lugar santísimo sin que se ofreciera ese aroma, ese olor tan delicioso que produce el incienso. No podía. Eso simboliza algo. Y ya en el lugar santísimo había en la puerta, era la única puerta que era la única entrada que tenía puerta, podríamos decir. La única entrada que tenía puerta, porque la puerta del lugar santísimo se llama el velo. El velo. Entonces abría ese velo y entraba el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba un arca que era totalmente de oro, con 2 querubines sobre el arca, sobre el lugar del arca que se llama el propiciatorio, mirando hacia abajo. Dentro del arca habían 3 cosas. Dentro del arca había un poco del maná, estaba la vara de Aarón y estaba la tabla de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Cada uno de ellos es un testimonio de algo, ¿verdad? Entonces, así de esa manera estaba contemplado, más o menos a grandes rasgos, no es que fuera definitivamente así, a grandes rasgos así es como estaba ubicado lo del tabernáculo. Entonces, al entrar al tabernáculo había el altar de bronce. ¿Qué era el altar de bronce? Era el lugar en donde se hacían los sacrificios, en donde se hacían los holocaustos. O sea, ahí se sacrificaban animales, básicamente animales, ¿no? Se sacrificaban en ese lugar. Básicamente lo que era carne se sacrificaba en ese lugar. Entonces, ¿de qué habla, por ejemplo, qué representa ese altar de bronce? Así, a grandes rasgos, el altar de bronce habla de nuestras vidas consumidas totalmente en Cristo. Ustedes saben que no puede delante del Señor haber carne. O sea, para poder llegar hasta el lugar santísimo, primero la carne tenía que ser quemada. Esa es la simbología de eso. Y después sigue el lavacro. ¿Qué era el lavacro? Dice que era una fuente de agua que se usaba para la purificación de los sacerdotes antes de entrar al lugar santo o de ofrecer los sacrificios. Eso era el lavacro. El altar de bronce, enseguida venía el lavacro. El sacerdote no podía entrar sin haberse lavado, so pena de ser apedreado. Si había alguien que quisiera pasar por encima de eso, yo no me quiero lavar en eso, punto, no me lavo. Entonces a esa persona tenían que apedrearla hasta que muriera. Imagínense cómo, así son las cosas de Dios. Entonces, en el lavacro en donde los sacerdotes debían hacer el lavado de sus brazos y que representa nuestro bautizo dentro de Cristo, y el lavar del agua pura de la palabra, y después venía la entrada al lugar santo y se encontraban con el candelero. Ese candelero o candelabro lo vio el apóstol Juan. Escuche, lo vio el apóstol Juan, lo narra en Apocalipsis. Dice, Juan lo vio en el libro de Apocalipsis y en todo el tabernáculo. Él entendía que el candelero estaba cumplido en Cristo. Y así fue cuando vio a Cristo resucitado entre la iglesia. Así que cuando él oyó esa voz, el apóstol oyó esa voz y él se volvió para ver al que hablaba. Dice que vio a alguien con cierta figura, ¿verdad? Que se iluminaba, que resplandecía,
que era como un fuego en medio de todo aquello. Había muchas cosas, pero su atención se concentró en él, en ese, ahí estaba viendo lo que allá en el tabernáculo estaba como en representación, acá lo estaba viendo en la realidad. Ahí estaba viendo y dice que aquella figura era el Hijo de Dios. Así que estaba representada en él. Así que otra de las cosas que se encontraban ahí era la mesa de los panes de la proposición. Dice que había 2 montones de 6. 6 panes y 6 panes. Muchos dicen que esos panes, esas 6 y 6 representan las 12 tribus de Israel, pero realmente no había la necesidad de hacer una división de 6 y 6, sino que se hubieran colocado 12 panes uno encima de otro, si Dios lo que quería representar o mostrar era las 12 tribus de Israel. Más bien colocaron 6 y 6, 6 que es un número de hombres, haciendo la representación a Israel en la carne y a los gentiles en la carne. Porque si solamente hubiera representado a Israel, hubiera sido un montón de 12. Entonces, Dios siempre había mirado más allá del tiempo, siempre. Y la promesa de salvación dada a Israel, ahí se incluían a nosotros como los gentiles. Lo incluían a usted y me incluían a mí. Gracias a Dios no es por la ley, es por la promesa dada a Abraham, esa salvación. Estamos incluidos en la promesa. Israel era incluido en la promesa. No caminaban en la promesa y por eso Dios les sujetó a la ley. Pero eso no invalidó la promesa. Así que podemos ver esa promesa en los panes, en la mesa de los panes de la proposición. Por eso habían 2 montones de 6. Como el versículo dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la gente piensa que los únicos que estaban en el plan de Dios para la salvación eran los judíos, y no es así. Ese nunca fue el plan de Dios, ni fue el pensamiento de Dios, ni fueron los planes de Dios. Siempre en los planes de Dios estuvo el pueblo gentil, siempre. El modelo que Dios levantaba para que un pequeño porcentaje de la humanidad, para que todo el resto de la humanidad viera, es de esta manera. Claro que los nenes no lo hicieron muy bien, no fueron nuestra mejor representación, pero sin embargo lo que ellos hicieron no debemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Todas las transgresiones de ellas son las que nosotros debemos evitar para que estas cosas no sucedan en nosotros. Así que en los panes de la proposición ya está establecido de que nosotros sí estábamos en esa promesa. 6, Israel en la carne, 6, los gentiles en la carne representados. Así que dice el Señor entonces con respecto a eso, dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo esto está representado en Israel. La realidad de todo esto se cumplió en Cristo y nosotros hemos venido a esa realidad. Gloria al Señor, ¿verdad? Nosotros hemos venido a esa maravillosa realidad. Usted y yo hemos sido traídos a esa realidad. ¿Por quién? Por el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más, por este maravilloso tiempo. Y ojalá, Señor, para alguien haya quedado claro esto, bendito Dios, de que no estamos esperando nada, porque el tiempo está cumplido, Señor. El tiempo está cumplido y tiene que ser una realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Ya no estamos esperando que se cumpla ninguna cosa. Lo que se tenía que cumplir, Dios lo cumplió por medio de la cruz. Es que la cruz es el cumplimiento de los tiempos. Bendito Dios. Ahora todas las cosas están reunidas en Cristo.
y lo principal que Dios ha reunido en Cristo, hemos sido nosotros las almas de los redimidos. Bendito Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Eso significa, Señor, de que, y por esa razón somos su cuerpo, porque estamos unidos, congregados en Él, reunidos en Él, bendito Dios. Por eso somos su cuerpo y Él es la cabeza, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si hay algo que tenemos que entender, es que hoy tú nos estás llamando a que tomemos posesión, Señor, en nuestro entendimiento de lo que somos y de en dónde estamos, para poder actuar, para poder, Señor, operar, para poder movernos desde el lugar al que tú nos has traído, desde la posición en la cual tú nos has colocado, desde lo que hoy somos en Cristo Jesús, para, bendito Dios, esta maravillosa relación contigo, en el poderoso nombre del Señor. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, porque si no estamos esperando otra cosa, entonces tenemos que vivir. Tenemos, Señor, que disfrutar. Tenemos, bendito Dios, que convertir en una experiencia de vida en nosotros todas estas cosas que tú nos estás enseñando, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre amado, en el poderoso, poderosísimo nombre de Cristo Jesús. No se me vayan, vamos a saludar entonces. Ya saludamos a Carito, ya saludamos a la hermana Astrid, al pastor Julio, a Marcela, a Manuel Celia. Ya saludamos a Clara en Santa Marta, saludamos aquí está la hermana Fabiola Pacheco, que se conecta desde Toluca, en México. Saludos para la hermana. Dice, buenos días. Alfonso Andrade se conecta desde Valledupar, también pertenece a este grupo. Alfonso dice, buenos días, Pastor Lexi, familia en Cristo. Dios lo bendiga. Saludos a la familia. Saludos de la familia Andrade Orozco. Amén. Amira Judith Pacheco Callejas dice, buenos días, un saludo para todos. Amira de aquí de Barranquilla, pastora del ministerio. Pablo Ferrer, Pablito, te dejaste ver. ¿Dónde andas? Gloria al Señor por tu vida. Cuéntame qué es de ti. Escribe, por favor. Pablo Ferrer estaba conectado viendo él. Asumo que Pablo Ferrer está aquí en Barranquilla, a menos que se lo haya llevado alguna gringa para Estados Unidos. Élida Sepúlveda, la hermana Élida, desde Valparaíso, en la República de Chile. Saludos para la hermana Élida, para toda su familia. Matilde Córdoba Mena, buenos días, Pastor Lexi y hermanos en Cristo, aquí en Barranquilla, de este ministerio. Fabiola Velasco, Fabio, saludos. ¿Cómo están por tu casa? ¿Cómo está tu familia? Siempre por ahí te vemos a veces cuando pasamos por allá por tu lugar de congregación. Marcela Davis Castro, saludos para Marcela, de donde quiera esté conectada y nos esté viendo. Marcela, los 11 los domingos a este mismo horario estamos siempre por aquí. Fabi Pacheco dice, amén. Enuxis Córdoba, hermanita de Matilde Córdoba, dice, buenos días, Pastor Lexi y demás hermanos en Cristo. Así que me van cuidando a Elías Manjarres en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Estas dos jovencitas. Clar Díaz Pineda, bendita toda la familia de la tierra. Amén, Clar, ya dijimos de Santa Marta. Nay Ojeda, Naima Ojeda, saludos para ti, para toda tu familia. Bueno, yo te di mi teléfono para que tu esposo se conecte. Recuerde que semanalmente nos estamos reuniendo. Bueno, gloria al Señor. Alberto Rivera Cárcamo, saludos para este varón, Alberto Rivera Cárcamo, donde quiera se encuentre, don Alberto, para usted y para los suyos. Francisco Ardila García, hermanito de Pipía, paisano mío. Saludos para Chico, para los suyos, para toda su familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Francisco Ardila García está conectado desde Barranco de Loba, Bolívar. Y Maribel Vázquez, Mari, un saludo para ti. Mari está conectada desde Estados Unidos.
Dice Maribel está viendo el video. Un saludo para ti y para todos los tuyos, Mari. Saludos para John, tu esposo, en el nombre de Cristo. Submarina Jorán también está viendo el video. Un saludo para la hermana Luz Marina. Gloria al Señor por tu vida, Luz Marina. Aquí está la hermana Nina Luz Morales Cabrera. Tenía rato que no la veía, hermana Nina. Saludos para usted, para sus hijos, para su esposo, para su familia, en el poderosísimo nombre de Cristo Jesús. Bueno, familia amada, bendecida, ha sido un placer, ha sido algo maravilloso el poder compartir con todos ustedes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios y gracias Señor. Amén y amén. Recuerden, el jueves 7:30 y el grupo, esta semana tenemos estudio bíblico. Amén.